¿Y si te dijera que un hombre vio a Jesús 700 años antes de que naciera? No en sueños vagos, no en metáforas religiosas. Lo vio con detalles que hoy serían imposibles de inventar. Clavos, sangre, rechazo, muerte y algo aún más imposible, resurrección. Este hombre se llamaba Isaías, y lo que escribió no solo estremeció a su generación, sigue desafiando a la historia hasta hoy. Pero para entenderlo, tienes que volver conmigo a un momento oscuro. Jerusalén estaba al borde del colapso. El rey había muerto. Los enemigos avanzaban. El pueblo tenía religión, pero había perdido a Dios. Y en medio del caos, un hombre común entró al templo y salió con un mensaje que cambiaría el destino de la humanidad. Esta no es solo una historia bíblica, es una advertencia y una promesa. Quédate conmigo, porque lo que Isaías vio no era solo para su tiempo, era para el nuestro. Las calles estaban llenas de murmullos, temor, incertidumbre. Isaías lo veía todo. Había crecido dentro del templo, escuchando historias sobre la santidad de Dios, pero ahora presenciaba algo distinto: corrupción, idolatría y líderes espirituales más preocupados por el poder que por la verdad. Algo estaba mal, profundamente mal. Una tarde, mientras el viento golpeaba los muros del templo, Isaías se sentó solo. Su corazón estaba inquieto, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Y entonces sucedió. El aire cambió. El suelo comenzó a vibrar suavemente bajo sus pies. El velo del templo se agitó como si algo invisible lo atravesara. Una luz imposible llenó el lugar. Isaías levantó la mirada y vio el trono, alto, sublime, eterno. Sentado en él estaba el Señor. No podía describir su rostro, no podía sostener la mirada. Su gloria llenaba todo. El templo parecía pequeño ante su presencia. Alrededor del trono volaban seres celestiales con 6 alas, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Las columnas del templo temblaban. El humo llenaba el lugar. Isaías cayó al suelo. «No puedo estar aquí», murmuró con terror. «Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo impuro, y mis ojos han visto al Rey». En ese instante, uno de los serafines voló hacia el altar. Tomó un carbón encendido y se acercó lentamente. Isaías quiso huir, pero no pudo moverse. El carbón tocó sus labios. El dolor fue intenso. Pero algo más fuerte ocurrió. La culpa desapareció. «Tu pecado ha sido quitado». Entonces una voz resonó en todo el templo, más poderosa que el trueno. «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». El silencio fue absoluto. Isaías sabía lo que esa pregunta significaba: rechazo, soledad, dolor. Aún así, con el corazón temblando, respondió: «Aquí estoy, Señor. Envíame a mí». Isaías no lo sabía aún, pero ese sí marcaría su vida para siempre. Sus palabras atravesarían siglos, anunciarían juicio, pero también salvación. Ese día nació el profeta que vería al Mesías antes de que el mundo supiera su nombre. Isaías salió del templo con las piernas aún temblando. El sol comenzaba a elevarse sobre Jerusalén, pero para él, el mundo ya no era el mismo. Había visto a Dios, no una idea, no un símbolo, al Rey, y ahora cargaba una misión que nadie pidió escuchar. Las calles seguían llenas de gente, comerciantes abriendo sus puestos, soldados conversando en voz baja, madres llevando a sus hijos de la mano. Nadie sabía que mientras dormían, el cielo había hablado. Isaías caminaba despacio. Cada paso pesaba más que el anterior. Un amigo se le acercó, Jeremías,
notando algo extraño en su rostro. Isaías, ¿estás bien? Pareces haber visto la muerte. Isaías lo miró fijamente, como si intentara encontrar palabras humanas para algo que no las tenía. He visto algo que no puedo ignorar, respondió, y lo que viene va a doler. Jeremías frunció el ceño. ¿A quién? A todos, dijo Isaías, empezando por mí. Los días siguientes fueron los más difíciles de su vida. Isaías comenzó a hablar, primero en pequeños grupos, luego en plazas, después en los patios del templo, y el mensaje no era suave. Este pueblo honra a Dios con los labios, pero su corazón está lejos, proclamaba. Confían en alianzas humanas, en ejércitos, en poder, pero han olvidado al Señor. Al principio hubo silencio, luego murmullos, después risas. Otro profeta más, decían algunos, siempre anunciando desgracia. ¿Dónde estaba su Dios cuando el rey murió? Se burlaban otros. Isaías sentía cada palabra como una herida. Una mañana, un anciano sacerdote se le acercó con el rostro endurecido. Isaías, basta, le dijo. La gente está cansada de oír juicio. Necesitamos esperanza, no condenación. Isaías respondió con voz firme, pero quebrada por dentro. No puedo callar lo que Dios ha dicho. El silencio también sería culpa. Las puertas comenzaron a cerrarse. Familiares evitaban mirarlo. Antiguos amigos cruzaban la calle para no saludarlo. Los líderes religiosos comenzaron a llamarlo extremista. Una noche, solo en su casa, Isaías cayó de rodillas. Señor, susurró, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hablaré sin ser escuchado? La respuesta no vino con consuelo, vino con verdad. Habla, aunque no escuchen. Mira, aunque no entiendan. Persevera, aunque te rechacen. Isaías comprendió algo aterrador. Su misión no era ser aceptado, era ser fiel. El rechazo aumentó. Una tarde, mientras hablaba en la plaza, alguien lanzó una piedra que cayó a sus pies. «Cállate», gritó un hombre. «Tus palabras traen miedo». Isaías no respondió, solo continuó hablando. Esa noche, mientras escribía a la luz de una lámpara, sus manos temblaban. Cada palabra parecía arrancada de su alma. Juicio, advertencia, desolación. Pero en medio de todo, algo comenzó a cambiar. Entre visiones de ruina, Isaías empezó a ver destellos de esperanza. Imágenes que no encajaban con el castigo. Un niño, una luz, un nombre. No lo entendía aún, pero sabía que venía algo más grande. Algo que no destruiría, sino que sanaría. El profeta rechazado comenzaba a vislumbrar una promesa imposible, y lo que estaba por revelarse cambiaría el rumbo de la historia. Las visiones no se detenían. Isaías comenzaba a notar un patrón inquietante. Cada mensaje de juicio era seguido por una imagen de esperanza. Cada anuncio de destrucción llevaba escondida una promesa. Una madrugada, mientras oraba en silencio, algo cambió. No fue estruendo, no fue temblor, fue claridad. Isaías vio a una joven, no una reina, no una mujer poderosa, una joven común, envuelta en una luz suave, imposible de ignorar. Y entonces escuchó las palabras que lo dejaron sin aliento. Una virgen concebirá, dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel. Isaías abrió los ojos sobresaltado. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo puede ser eso?». No había lógica, no había precedente, no había explicación humana. Los días siguientes,
Esa revelación lo perseguía. Una virgen, un hijo, Dios con nosotros. Cuando finalmente habló, el impacto fue inmediato. El Señor dará una señal, proclamó ante el rey. No nacerá por fuerza humana, no vendrá por estrategia política, vendrá del cielo. El salón quedó en silencio. Luego, las risas. ¿Una virgen?, murmuraban. ¿Un niño salvará a la nación?, se burlaban. Isaías entendió algo doloroso. La esperanza también puede ser rechazada. La incredulidad fue peor que el odio. Nos hablas de ejércitos derrotados, decían, pero ahora vienes con cuentos imposibles. Isaías no discutió, solo guardó las palabras y siguió escribiendo. Meses después, otra visión llegó. Esta vez no era un niño indefenso, era un gobernante, pero no como los reyes que conocían. Porque un niño nos es nacido, pero el gobierno estará sobre sus hombros. Isaías tembló al escribir los títulos: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cómo puede un niño cargar con todo eso?, se preguntaba. ¿Cómo puede la paz venir a través de alguien tan pequeño? Nada cuadraba. Y aún así, todo era claro. Isaías comenzó a entender que Dios no actuaría como los hombres esperaban. No vendría con ejércitos, no llegaría con coronas, vendría con humildad. Pero las visiones no se detuvieron ahí. Una noche, Isaías vio algo distinto. No gloria, no poder. Vio dolor. Un hombre, solitario, cargando un peso invisible. No gritaba, no se defendía, no levantaba la voz. ¿Quién es este?, preguntó Isaías con el corazón encogido, y la respuesta vino como un susurro que atravesó su alma. Mi siervo. Isaías observó cómo aquel hombre era rechazado, ignorado, despreciado. No parece un rey, susurró. Parece un condenado. Entonces vio los golpes, la humillación, la sangre. Isaías cayó de rodillas. No, dijo entre lágrimas, esto no puede ser parte del plan. Pero la visión continuó. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías comenzó a entender algo aterrador. La salvación tendría un precio, y no lo pagaría el culpable, sino el inocente. El profeta escribió con manos temblorosas. Cada palabra era una herida abierta. ¿Por qué aceptaría esto?, clamó. ¿Por qué no se defiende? La respuesta fue silenciosa, pero clara. Amor. Isaías vio al siervo llevado como cordero al sacrificio. Vio su boca cerrada, su dignidad intacta, y luego lo vio morir. El silencio fue absoluto. Isaías sintió que el aire le faltaba. Se acabó, susurró. Todo termina aquí. Pero entonces ocurrió algo imposible. La visión no terminó en la tumba. Isaías vio luz, vida, movimiento. El siervo verá la luz y quedará satisfecho. Isaías se puso de pie de golpe. Vida después de la muerte, dijo con la voz quebrada. ¿Resurrección? Nada de esto existía en su tiempo. Nada tenía explicación. Y aún así, lo había visto. Isaías comprendió algo que lo estremeció hasta los huesos. Todas las visiones, todas las profecías, todo el dolor, todo el juicio y toda la esperanza apuntaban a una sola persona, no a un sistema, no a una nación, a un Salvador. El Mesías no vendría a conquistar, vendría a entregarse. Isaías cerró los ojos. Estoy escribiendo algo que el mundo aún no está listo para entender, susurró. Y aún así, siguió.
Isaías ya no escribía solo como profeta, ahora escribía como testigo de algo que todavía no existía, pero que era real. Cada palabra que salía de su pluma pesaba más que la anterior. El siervo, rechazado, herido, muerto y ahora vivo. Isaías caminaba por Jerusalén con esa revelación ardiendo en su pecho, pero nadie podía verla. El pueblo seguía con su rutina. Los líderes seguían con sus planes. Los sacerdotes seguían con sus rituales. Y nadie sabía que el mayor misterio de la historia estaba siendo escrito en silencio. Una tarde, Jeremías lo observó fijamente. Isaías, dijo con cautela, desde hace días no eres el mismo. Lo sé, respondió sin levantar la vista, porque ya no puedo ver al pueblo igual. ¿Por qué? Isaías respiró hondo. Porque vi cómo serán salvados y no lo van a reconocer. Esa noche, una nueva visión llegó. No fue violenta, fue devastadora por su calma. Isaías vio al siervo nuevamente. Esta vez, caminando entre multitudes, sanaba, restauraba, tocaba a los rechazados. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los quebrados volvían a respirar. Susurró Isaías, este es el mismo hombre. Pero algo no cuadraba. El pueblo lo seguía, pero no lo entendía. Lo aclamaban un día y lo cuestionaban al siguiente. Entonces Isaías vio la traición, un beso, un acuerdo secreto, plata pasando de mano en mano. No, murmuró. ¿Así termina? La escena cambió. El siervo estaba solo, abandonado, juzgado injustamente. Isaías vio cómo lo acusaban con mentiras, cómo lo golpeaban sin razón, cómo lo condenaban sin culpa. Y entonces lo vio cargando algo que lo hizo gritar. No era solo un madero, era el peso del mundo. Isaías cayó de rodillas. Esto es demasiado, lloró. Ningún hombre debería cargar con esto. Pero la visión seguía. Vio clavos, vio sangre, vio burlas. Si eres el Hijo de Dios, sálvate, decían. Isaías se cubrió el rostro. Ellos no saben, susurró. No saben quién es. El cielo se oscureció. La tierra tembló y el siervo entregó su último aliento. Isaías sintió que su corazón se rompía. Todo terminó, pensó. Todo falló. Pero entonces, silencio. Un silencio diferente. Y en medio de ese silencio, esperanza. Isaías vio la tumba, la piedra, la guardia, y luego la piedra removida. No, susurró. No puede ser. Pero lo vio. Vacía. El siervo no estaba allí. Isaías comprendió algo que lo dejó sin fuerzas. La muerte no había ganado. El sacrificio no fue derrota, fue victoria. Él cargó con el pecado, pero no fue vencido por él. Isaías tomó el pergamino con manos temblorosas y escribió: verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Ahora todo encajaba: el niño, el siervo, el rey, el sacrificio, la vida después de la muerte. No eran historias separadas, eran una sola. Isaías entendió por qué su mensaje sería rechazado, porque no era cómodo, porque no era lógico, porque no era humano, era divino. Esa noche, Isaías oró como nunca antes. Señor, ¿por qué me mostraste todo esto? Y en lo profundo de su espíritu, la respuesta fue clara. Para que el mundo sepa antes de que suceda. Isaías lloró, no de miedo, de asombro. Entonces, susurró: no escribo solo para mi generación, escribo para todas.
Isaías ya no podía volver atrás. Cada profecía que había escrito cobraba ahora un peso distinto. No eran advertencias aisladas, no eran poemas espirituales, era una historia completa, contada antes de existir. Isaías comenzó a entender por qué Dios le había mostrado primero el juicio, luego el dolor, y solo después la esperanza. Porque sin entender la gravedad del pecado, nadie entendería el valor del sacrificio. Una mañana, Isaías caminaba entre las ruinas de una aldea cercana a Jerusalén. Casas destruidas, campos secos, rostros vacíos. El juicio que había anunciado ya comenzaba a cumplirse. Una mujer se le acercó con un niño en brazos. «Profeta», dijo con voz cansada, «tú hablaste de destrucción, y ocurrió. ¿Aún hay esperanza para nosotros?» Isaías miró al niño, y por primera vez no habló de juicio. «Sí», respondió con firmeza, «pero no vendrá como esperas». La mujer frunció el ceño. «¿Un ejército?» Isaías negó lentamente. «Un siervo». Ella no entendió, y se fue. Isaías sabía que ese sería siempre el patrón. El pueblo quería poder, Dios enviaría humildad. El pueblo quería venganza, Dios ofrecería perdón. Isaías regresó al templo y volvió a escribir. Ahora sus palabras fluían con claridad sobrenatural. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. No era metáfora, era una promesa literal. Isaías entendió algo crucial. La luz no llegaría cuando todo estuviera bien, llegaría cuando todo estuviera perdido. Días después, los líderes religiosos lo confrontaron. «Isaías», dijo uno, «tus palabras están dividiendo al pueblo. Hablas de juicio y luego de salvación. Hablas de un rey y luego de un siervo sufriente. Decídete». Isaías los miró con calma. «No soy yo quien debe decidir. Así habló el Señor. Entonces nos dices que Dios salvará al mundo, permitiendo que su elegido sufra». Isaías sostuvo la mirada. Sí, hubo murmullos, risas nerviosas, ira. «Eso no es salvación», escupió otro sacerdote. «Eso es debilidad». Isaías respondió con una frase que le quemaba el alma. «La fuerza de Dios no se parece a la nuestra». Esa noche, Isaías tuvo otra visión. No del siervo, no del niño, del futuro. Vio naciones que no conocían a Israel, pueblos lejanos, lenguas extrañas, todos hablando del mismo nombre. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo conocerán al Dios de Israel?». Y la respuesta fue clara. «Por el siervo». Isaías cayó de rodillas. Ahora lo entendía. El siervo no solo salvaría a Israel, salvaría al mundo. Por eso escribiría: «Te pondré como luz para las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra». Isaías sabía que esas palabras sonarían absurdas en su tiempo, pero también sabía algo más. Dios no escribe para el presente, escribe para la eternidad. Los años pasaron. Isaías envejeció, su cuerpo se debilitó. Su mensaje nunca. Siguió escribiendo, siguió hablando, siguió siendo rechazado. Pero cada noche, cuando el cansancio lo vencía, recordaba la visión final. El siervo vivo, exaltado, glorificado, y eso lo sostenía. Una tarde, Jeremías se sentó junto a él. «Isaías», dijo en voz baja, «¿alguna vez veremos esto cumplirse?». Isaías sonrió con tristeza y paz al mismo tiempo. «No nosotros, pero otros sí». «¿Y valió la pena?». Isaías no dudó. Cada palabra. Isaías sabía algo que pocos entienden. No todos los llamados ven el cumplimiento,
pero todos los obedientes dejan huella. Antes de morir, Isaías dejó escrito lo que sería su legado. El Señor lo ha dicho y su palabra no volverá vacía. No sabía el nombre, no conocía el rostro, no vería la cruz, pero vio el plan completo, y eso fue suficiente. Isaías nunca vio una cruz, nunca escuchó el nombre de Jesús, nunca caminó por Galilea, y aún así, describió cada detalle. Siglos después, en una colina llamada Gólgota, algo ocurrió que habría estremecido al profeta hasta las lágrimas. Un hombre fue llevado como cordero al matadero, golpeado, escupido, silencioso, tal como Isaías lo vio. Cuando los soldados atravesaron sus manos y pies, cuando la sangre corrió por la madera, cuando el cielo se oscureció, Isaías ya lo había escrito. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El mundo pensó que era el fin, pero Isaías sabía que no lo era, porque también había visto esto. Después del sufrimiento de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Y al tercer día, la tumba quedó vacía. Lo que Isaías solo pudo ver en visiones, el mundo lo presenció con sus propios ojos. La muerte fue vencida, el siervo vivía. Por eso Jesús, cuando comenzó su ministerio, abrió el libro de Isaías. No el de Moisés, no el de los Salmos, Isaías, y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Luego cerró el libro, miró a todos, y dijo una frase que dividió la historia: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En ese instante, Isaías dejó de ser solo profeta. Se convirtió en testigo. Cada título encajó. Emanuel, Dios con nosotros, Príncipe de paz, Siervo sufriente, Luz de las naciones. Todo era uno. Una sola historia, un solo plan, un solo Salvador. Isaías entendió algo que hoy sigue siendo verdad. Dios no improvisa. Dios revela. Nada fue accidental. Nada fue corregido después. La cruz no fue un error. Fue el centro del plan. Y ahora la pregunta no es histórica, es personal. Si Isaías pudo creer sin ver, ¿qué harás tú, que sí puedes ver? Porque el mismo libro que habló del nacimiento, de la cruz y de la resurrección, también habla del futuro. Isaías vio un reino eterno, un mundo sin llanto, sin muerte, sin dolor, y ese reino aún viene. Por eso Isaías no es solo pasado, es advertencia, es esperanza, es llamado. Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a escuchar? Isaías respondió una vez: heme aquí, envíame a mí. Hoy, esa pregunta no retumba en el templo, resuena en tu corazón. Si crees que la palabra de Dios es viva, si crees que sus promesas se cumplen, si crees que Jesús es el cumplimiento de todo, escribe amén y suscríbete, porque esta historia todavía no ha terminado.